Ya quieren demandar a Delta Force y aún no sale. Delta Force es uno de los videojuegos más esperados por todas las comunidades gamer. Y una de las razones es porque va a salir en casi todas las plataformas del mundo. Delta Force es un juego de shooter que tiene mucha, pero mucha acción. Hasta donde tengo entendido, este videojuego tiene un modo campaña, el cual será exclusivo por ahora para PC y consolas. Este videojuego cuenta con un pocotón de armas y una calidad sorprendentemente épica. Y no podemos negar los carro tanque. Puedes estar andando carro tanque, manipularlos y utilizarlos. Además, lo poquito que nos han dejado ver son las explosiones y esto se ve casi real. Este shooter combina todo lo que queremos. Mucha acción, explosiones, muchas armas, porque hay de todo tipo de armas, todo tipo de vehículos, y las bazucas no se hacen esperar. Y sí, también tendremos helicópteros. Este shooter apunta a ser uno de los mejores del mundo, y quizás por eso es que están intentando demandarlo. ¿Cómo así, Kraken? Sí, así como lo oyes. En uno de los comunicados en el Discord oficial, Delta Force nos deja ver este mensaje. Está en la guachu, pero se la voy a poner en español. Aquí estamos leyendo una sugerencia. Dice, en el último video del avance oficial de Summer Game Fest 2024, déjenme y busco este video, es este que estamos viendo a continuación. Dice que en el segundo 43, vamos a adelantarlo. Dice, a la izquierda en la pared, si se supone que son letras árabes. A ver, vamos a volver un momentico. Epa, sí, se alcanzan a ver unas letras árabes. Pero el comunicado nos dice, se supone que son escrituras árabes, porque si eso es así, lo que ustedes suponen, no lo es en absoluto. Básicamente solo son letras, no palabras. Si fuera en inglés serían estas, JD. Bueno, nosotros vamos a comprobar si esto es verdad. Vamos a traducir esas imágenes o esas letras. Y a nosotros nos dice esto. Sí, en la parte de abajo solamente son letras, pero arriba dice Qasim, no Omar. Ojo que esto es solamente el traductor. Ustedes pueden hacerlo en su casa y comprobar si es verdad. ¿Pero qué quiere decir esto? Esto no quiere decir que es una demanda, Kraken. Sigamos leyendo lo que dijo. Lo que está en la pared no tiene sentido, es incorrecto. Bueno, sí, no tiene ningún sentido, pero arriba dice Qasim y también dice no Omar. Y sí, no tiene ningún sentido eso. A menos que haya querido decir Don Omar y solamente salió no Omar. Bueno, es posiblemente que sea un graffiti que le hayan hecho al marido de alguna chica que está ahí diciéndole no Don Omar, yo no salí con tu mujer, bro. Pero bueno, la historia no termina ahí. O sea, la vaina sigue más adelante. Les sigo mostrando. Nos dice, y noto otra cosa en el lado derecho de la pared. Una mujer vestida de azul con una estrella que supongo que es una dama somalí con una bandera somalí. Bueno, yo quiero ver esto porque eso se pone interesante. Pausamos aquí. Lado derecho, la bandera somalí. Ok, vamos a buscar qué es eso porque yo esta cultura no la entiendo. Esto es nuevo para mí, pero hay que empapelar. Vamos para donde el señor Google, que todo lo sabe. Este man todo lo encuentra. Vamos a buscar qué es una bandera somalí. Y efectivamente, es una bandera azul. Ojito a esto, porque parcero, si es una bandera azul y con una estrella. Ahora nos está mostrando una persona morena, color café o moreno, parece africana. Y si nos fijamos, Somalia es de África. O sea, bro, esto no es coincidencia. Pero ojito, que esto no termina aquí, vamos a seguir leyendo. Le dice, y se supone que el mapa está en Irak. En cuanto a la pared derecha de abajo de las letras árabes dice Irak. Ojito que en esto no me había fijado, Y esta sugerencia sí puede ser grave. Eso sí es para demanda. Bueno, por más que busqué en el video no encontré donde diga que el mapa es de Irak. Pero bro, esto sí hay que tenerle cuidado. Los detalles, o sea, los juegos son muy detallados. El juego de Delta Force hace ilustraciones a la vida real. Ojo, pero también se puede prestar para mensajes subliminales o mensajes que pueden repudiar a un tipo de y todo ese tipo de cosas. Obviamente es demandable. Pero vamos a ver qué responden en su defensa. Ya escuchamos pues las acusaciones. Vamos a ver qué dice en la defensa.
Dice: yo soy iraquí, nací en Suecia, vivo actualmente en Jordania y de hecho viví en Irak. Después de la invasión del 2003, si necesitan ayuda con la gramática árabe, estaré encantado de ayudarles. No sé, chicos, pero esto se pone algo turbio, sinceramente. Y no tanto por las letras que están en árabe, sino por esta muchacha Somalia, que en verdad sí es Somalia. Es una bandera de Somalia. Y además la muchacha es negra. ¿Por qué no pusieron una muchacha blanca? Porque no hacía representación a la bandera. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué mensaje nos quiere dar Delta Force? ¿Será que ve el futuro? ¿Podría estar premuniciéndonos algo que nosotros todavía no sabemos? O quizás solamente fue algo random que pusieron ahí porque les dio la gana y porque se veía bonito. Déjame en los comentarios que quisiera leerte. Pero antes de irme, chicos, quiero comentarles que voy a mandarle saludos a todos los que comentaron en el último video. Saluditos y un fuerte abrazo para mi amigo Carlos Alberto Sarmientos, que nos dice: hay retraso y lag, se necesita optimización. Y más abajito tenemos a Alexis Gramajo, que nos dice: diablos, bro, enséñame a ser pro, por favor. ¡Con mucho gusto! Y más abajito tenemos a Netsus, que nos dice: man, ¿y cuál está cayendo? Bueno, estos son comentarios del video anterior, que era de Blue Strike, ¿no? Saluditos a todos los que comentaron, gracias por comentar. Y si vuelven a comentar, serán saludados también. No olviden colocar de qué país son. Pero ya para acabar, chicos, los videojuegos, si pueden ser demandados, creo que estas demandas son las que se hacen más efectivas. Han tenido más éxito las demandas cuando son así, parecidos o insultantes para algún tipo de país. Sí, son demandados estos videojuegos por millones de dólares. Free Fire sufrió una de estas demandas cuando sacó una incubadora con un personaje que traía unos skins o unos tatuajes. Y el país involucrado en esto fue Tailandia. Quien se dio cuenta que en uno de sus tatuajes ofendía o sea, lo discriminaba. Y fue tanta la demanda, bro, que le mandaron a quitar eso, cambiaron el personaje y tuvieron que pagar una multa millonaria, o si no, le cerraban el videojuego. Y sí, como saben, esto solamente fue una sugerencia que le hicieron por el video, pero ojo, esto solamente es un tráiler o algo así como una muestra de lo que se viene, y la gente anda pendiente a todo, bro, se ha fijado en eso. Ojalá y no pase nada y podamos jugar bien, ¿no? Tranquilo, que dejen el juego, por favor. Y los desarrolladores o los creadores de los juegos tienen que tener como mucho más cuidado a la hora de estar implementando cositas o detalles acerca del juego, que se vea más realista, pero traten de no ofender o poner nada que ofenda a ningún país. Esperemos, roguemos a Dios que esto no se vaya a mayores. Solamente fue una sugerencia de un seguidor que se percató, se dio cuenta de estos detalles, y es posible, es muy posible que pueda ser arreglado o modificado en el futuro. Pero déjame en los comentarios qué opinas de esto, que quiero leerte.